Bajo el sol abrasador del mediodía en el desierto de Sonora, el niño de apenas 12 años caminaba por el camino polvoriento, con el estómago rugiendo y los pies descalzos ardiendo sobre el asfalto caliente. Chuy, como lo conocían todos en la región, era huérfano desde los 5 años y se las arreglaba como podía, durmiendo a veces en una casa, a veces en otra, siempre dependiendo de la bondad ajena. Era un niño cabrón, lleno de valentía, pero también desconfiado como perro callejero. Tenía miedo de encariñarse con la gente porque ya había sufrido mucho en la vida. Su ropa remendada contaba la historia de una vida dura, pero sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que llamaba la atención de cualquiera que lo mirara con cariño. El sol partía la tierra seca y el viento caliente levantaba remolinos de polvo que se pegaban a la piel sudada del niño. Chuy se detuvo a descansar a la sombra de un mezquite seco, cuando oyó un ruido extraño proveniente de la hacienda de al lado. Era un gemido bajito, como si alguien estuviera pasando mal. Su corazón se aceleró, porque aunque era desconfiado, no podía ver a alguien sufriendo sin intentar ayudar. Fue entonces que, pasando por la entrada de una hacienda grande, divisó a un anciano caído en el suelo, desmayado debajo de un cactus saguaro. El hombre tenía el cabello blanco como algodón y sostenía con fuerza una foto amarillenta entre los dedos temblorosos. Chuy reconoció al instante. Era Don Otilio Nepomuceno, hacendado conocido en la región, dueño de muchas tierras y ganado, pero que vivía solo hacía años en aquella casona grande y silenciosa. «Madre Santísima, ¿qué habrá pasado aquí?», murmuró el niño, corriendo como alma que lleva el diablo hasta el hombre. El corazón le latía fuerte en el pecho, porque aunque era joven, ya había visto gente partir de este mundo y sabía reconocer cuando alguien estaba mal. Don Otilio estaba pálido como cera de vela, con los labios medio morados y la respiración débil. Chuy se arrodilló a su lado, tomó un puñado de tierra y la arrojó lejos. Luego colocó la cabeza del anciano en su regazo, haciéndole sombra con su propio cuerpo. Era impresionante cómo aquel niño, que no tenía nada en la vida, conseguía ser tan cuidadoso con un extraño. Don Otilio, despierte», llamó bajito, sacudiendo el hombro del hombre con cuidado. «¿Qué le ha pasado?». Cuando el viejo abrió los ojos lentamente, lo primero que hizo fue esconder la foto en el bolsillo de la camisa, todo azorado, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. Sus ojos, que eran de un azul deslavado como el cielo del final de la tarde, se quedaron fijos en el rostro de Chuy, como si estuviera viendo una aparición. Tú te pareces a alguien que yo conocía», murmuró Don Otilio, pasando la mano temblorosa por el rostro sudado. Su voz salió ronca, llena de una tristeza que parecía venir de mucho tiempo atrás. Chuy ayudó al hombre a sentarse a la sombra, tomó el bule que siempre llevaba consigo y corrió hasta el jagüey para buscar agua fresca. Don Otilio bebió despacio, como si cada sorbo le doliera en la garganta, y no apartaba los ojos del niño. Era una mirada extraña, medio asustada, medio esperanzada. «¿Se siente mejor ahora?», preguntó Chuy, genuinamente preocupado. «¿Quiere que llame a alguien? ¿Hay gente en la casa?». «No, no hay nadie, muchacho. Vivo solo aquí más tiempo del que debería», respondió Don Otilio, y en su voz había una soledad que partía el alma. «¿Tú vives por aquí?». Chuy bajó la cabeza, avergonzado. «No tengo casa propia, Don Otilio. Voy quedando por ahí, donde me dejan dormir. A veces en la casa de doña Cleotilde, a veces debajo del puente cuando llueve». El hacendado se quedó callado por un tiempo largo, solo observando al niño. Había algo en aquel muchacho que lo conmovía, de un modo que no conseguía explicar. Tal vez fueran aquellos ojos verdes, tan parecidos a... No podía pensar en eso ahora. «Escucha, Chuy»,
dijo don Otilio, esforzándose por ponerse de pie. ¿Qué te parece si te quedas aquí en la hacienda unos días? Tengo mucho trabajo y podría usar una ayuda. Te pago bien y tienes dónde dormir y qué comer. El niño desconfió al instante. La experiencia de vida le había enseñado que cuando las cosas parecían demasiado buenas, generalmente había truco detrás. Pero el hambre era más fuerte que la desconfianza, y aquella casona grande parecía un paraíso comparado con los lugares donde acostumbraba a dormir. «No querrá nada raro de mí, ¿verdad?», preguntó Chuy, mirando directo a los ojos del viejo. A pesar de ser un niño, él sabía que en el mundo había gente mala, y no iba a ponerse en peligro por un plato de comida. «¿Qué dices, muchacho? Solo quiero una ayuda honesta con los quehaceres de la hacienda. Nada más, nada menos», respondió don Otilio, y en su voz había una sinceridad que tranquilizó al niño. Durante los días que siguieron, Chuy se instaló en un cuartito pequeño en la parte trasera de la casa, que tenía una cama sencilla, pero limpiecita, y una ventana que daba al patio donde las gallinas escarbaban. Era el lugar más confortable donde había dormido en su vida. Pero pronto se dio cuenta de que el hacendado lo observaba todo el tiempo, principalmente cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Don Otilio se quedaba parado en el corredor, tomando su café, con aquella misma mirada extraña de quien está viendo un fantasma, y siempre que el niño aparecía de repente, el viejo escondía algo en el bolsillo. Siempre aquella foto amarillenta. «Doña Remedios, ¿sabe por qué don Otilio me mira de esa forma?», preguntó Chuy a la cocinera de la hacienda, una señora gordita y simpática, que venía 3 veces por semana para hacer la comida y cuidar de la casa. Remedios dejó de mover los frijoles en la estufa y miró al niño con cariño. «Ese hombre carga una tristeza muy grande en el pecho, muchacho. Perdió personas importantes en la vida y a veces se queda medio distraído recordando el pasado». «¿Qué personas perdió?», insistió Chuy curioso. «Esa es su historia para contar, no la mía», respondió ella, pero bajó la voz como quien va a contar un secreto. «Solo sé que tuvo una hija que se fue hace mucho tiempo y nunca más volvió. Dicen que se pelearon feo y ella partió de aquí embarazada y dolida». El corazón de Chuy dio un vuelco. ¿Será que...? No, no podía ser una coincidencia. Pero aquellos ojos verdes que su madre siempre decía que había heredado de alguien especial, ¿será que podían venir de una familia que él no conocía? Aquella noche, Chuy no consiguió dormir bien. Se quedó dando vueltas en la cama pequeña, pensando en las palabras de doña Remedios y en la mirada extraña de don Otilio. Cuando finalmente estaba quedándose dormido, oyó pasos en el patio, espió por la ventana y vio al hacendado caminando despacio hasta un pirul, con la tal foto en la mano. El niño se vistió y salió escondido, pisando con cuidado para no hacer ruido. Se escondió detrás del gallinero y consiguió oír cuando don Otilio comenzó a hablar solo, con la voz embargada de llanto. «Perdóname, hija. Perdóname por no haber creído en ti cuando dijiste que estabas embarazada. Perdóname por haberte echado de casa como si fueras una extraña...». Las piernas de Chuy flaquearon. El mundo comenzó a girar a su alrededor y tuvo que agarrarse a la pared del gallinero para no caer. ¿Será que aquel hombre tenía alguna relación con su madre? ¿Será que la historia triste que doña Remedios había contado tenía que ver con él? El corazón del niño latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Todas las preguntas que había hecho toda su vida sobre su familia, sobre de dónde había venido, sobre por qué su madre siempre se ponía triste cuando él preguntaba sobre su padre. Todo parecía estar encajando de un modo aterrador. Pero antes de que pudiera procesar bien toda esa información, oyó el ruido de un coche llegando a la carretera. Era tarde en la noche, y una visita a esa hora no era cosa normal. Chuy se escondió mejor detrás del gallinero,
y vio a una mujer saliendo de un coche importado, toda emperifollada, con ropas caras y una bolsa que brillaba a la luz de la luna. La mujer golpeó la puerta de la frente, y cuando don Otilio fue a atender, aún con los ojos rojos de tanto llorar, ella se echó en su cuello como si fuera un pariente cercano. «Tío Otilio, qué gusto verlo», dijo ella, pero en su voz había una falsedad que hasta Chuy, a pesar de ser un niño, consiguió percibir. «Supe que usted andaba medio enfermizo y vine corriendo a cuidarlo». Don Otilio quedó confuso, rascándose la cabeza. «Disculpe, señorita, pero ¿quién es usted?» «¿Cómo que quién soy? Soy Aristóbula, hija de su primo Jerónimo, ¿recuerda? Nos conocimos en el velorio de tía Florinda hace unos 10 años». El hacendado aún parecía confuso, pero como era un hombre educado, invitó a la mujer a entrar. Chuy continuó espiando de lejos, con un apretón en el pecho que no conseguía explicar. Había algo muy raro en toda esa historia. Aristóbula entró en la casa como si fuera dueña del lugar, hablando alto y gesticulando mucho. «Tío, ¿qué es eso de andar adoptando escuincles por ahí?», reclamó ella, apuntando al cuartito donde Chuy dormía. «Usted ya está viejo. No puede andar preocupándose con mocosos de la calle. Puede ser peligroso». «El niño es trabajador y honesto», defendió don Otilio, pero en su voz ya se podía percibir que la mujer había plantado una semilla de duda. «Honesto hoy, ladrón mañana», insistió Aristóbula. «Esa gente así no tiene educación, tío. Usted es muy bondadoso, pero tanta bondad se vuelve maldad. Ese mocoso puede robarle todo lo que tiene y aún hacer algo peor». Chuy sintió el corazón despedazarse. Allí estaba él de nuevo, siendo juzgado y rechazado por alguien que ni siquiera lo conocía bien. Era siempre la misma historia. Las personas lo miraban y solo veían un mocoso de la calle sin valor, sin familia, sin futuro. Pero lo que más dolía era ver la cara de don Otilio cambiando poco a poco, la desconfianza creciendo en sus ojos. Tal vez aquella mujer tenía razón. Tal vez él no debería estar allí, soñando con una familia que nunca iba a tener. Con los ojos llenos de lágrimas, Chuy volvió al cuartito y comenzó a juntar sus pocas cosas. Si iba a ser expulsado de todos modos, prefería salir con dignidad, con la cabeza en alto, que esperar a ser humillado en la mañana siguiente. Pero cuando estaba casi terminando de arreglar su atillo, oyó que la conversación en la sala se hacía más alta. Aristóbula estaba insistiendo en que don Otilio hiciera un testamento, dejándole todo a ella, ya que ella era la única familia que él tenía. «Usted ya está viejo, tío. En cualquier momento puede tener uno de esos ataques de nuevo. ¿Y ahí? ¿Quién va a cuidar de sus cosas? ¿Ese mocoso ahí? Por favor». Fue en ese momento que Chuy entendió que aquella mujer no había aparecido allí por casualidad. Ella quería algo, y él era solo un obstáculo en su camino. El niño se recordó de las palabras de su madre, que siempre le decía que nunca bajara la cabeza ante la gente mala, aun cuando las cosas se pusieran difíciles. «No voy a salir corriendo de aquí como un cobarde», murmuró para sí mismo, secándose las lágrimas. «Si hay algo raro pasando aquí, lo voy a descubrir». En la mañana siguiente, Chuy despertó con el ruido de la cocina. Aristóbula ya había tomado control de todo, como si fuera la dueña de la casa. Estaba friendo huevos y haciendo café, hablando alto sobre cómo iba a organizar la vida de don Otilio. El hacendado parecía perdido en su propia casa, sentado en la mesa como un invitado inconveniente. «Buenos días», murmuró Chuy, entrando en la cocina con cuidado. Aristóbula lo miró con una cara de asco, como si hubiera pisado algo malo. Tío, ¿vio? Ni siquiera pide permiso para entrar. «Eso es educación», dijo ella, golpeando la sartén con más fuerza de la que necesitaba. «¿Dónde se ha visto que un mocoso entre en la cocina a la hora de la comida de los patrones?» Chuy sintió el rostro enrojecer de vergüenza.
Don Otilio no dijo nada, solo se quedó moviendo el café en la taza, evitando mirar a los ojos del niño. Era como si de la noche a la mañana se hubiera vuelto un extraño. «Disculpe, don Otilio», murmuró el chico. «Voy a tomar mi café allá afuera». Pero cuando fue a tomar el pan que siempre le dejaban en la mesa, Aristóbula jaló el plato para lejos. «La comida no es gratis, muchacho. Si quieres comer, tienes que trabajar doble para compensar». El estómago de Chuy rugió, pero él se tragó el orgullo y salió con la cabeza en alto. Iba a trabajar de verdad, más que nunca, para mostrarle a aquella mujer que él no era un vago. Pasó todo el día capando, arreglando cercas, cuidando de los animales, sin parar ni siquiera para descansar bien. Fue cuando estaba limpiando el corral que encontró una cosa que cambió todo. Detrás de una pila de heno viejo, halló una caja de madera medio estropeada por la lluvia. Dentro había un montón de cartas amarillentas, todas escritas con una letra cuidadosa de mujer. «Mi querido padre», comenzaba una de ellas, «sé que usted aún está enojado conmigo, pero necesito que sepa que no me arrepiento de nada. El amor que siento por este hombre es verdadero, y el hijo que estoy esperando va a ser criado con mucho amor, aun cuando sea lejos de usted». El corazón de Chuy se aceleró. Aquella letra se parecía a la que su madre usaba para escribir las pocas cosas que escribía. Continuó leyendo, con las manos temblando. «Papá, yo lo perdono por haberme corrido de casa. Lo perdono porque sé que un día usted va a entender que yo solo quería ser feliz. Cuando mi hijo nazca, le voy a dar el nombre que siempre soñé, Chuy, como usted siempre decía que iba a llamar al primer nieto». La carta cayó de las manos del niño. El mundo comenzó a girar y él tuvo que sentarse en el suelo para no desmayar. No podía ser verdad. No podía ser que después de una vida entera buscando respuestas, ellas estuvieran allí mismo, en aquella hacienda. Buscó las otras cartas con desesperación. Eran todas de la misma persona, siempre firmadas como «su hija que lo ama, Gorete». El nombre de su madre, Gorete Silva, que siempre decía que había venido de una familia de hacendados, pero nunca contaba los detalles. La última carta era diferente a las otras, más triste, más desesperada. «Padre, mi hijo nació hace 2 meses. Es un niño lindo, con los ojos verdes de la familia, pero las cosas están difíciles aquí en la ciudad. El padre de él nos abandonó cuando supo que yo no tenía dinero ni familia para apoyarme. Estoy trabajando de empleada doméstica para conseguir mantener a Chuy, pero está muy pesado. Si un día usted quiere conocer a su nieto». La carta terminaba ahí, como si hubiera sido interrumpida a la mitad. Chuy juntó todas las cartas y corrió a la casa, con el corazón latiendo fuerte. Necesitaba hablar con don Otilio, mostrarle aquellas pruebas, pero cuando llegó al corredor, oyó a Aristóbula hablando al teléfono, y las palabras de ella helaron su sangre. «No se preocupe, Hermenegildo, el viejo ya está empezando a desconfiar del mocoso. Unos días más y va a mandar al muchacho lejos. Sí, yo sé que él puede complicar nuestros planes si descubre algo sobre la herencia. No necesita venir aquí. Yo me encargo». El niño se escondió detrás de la pilastra del corredor, intentando entender lo que estaba aconteciendo. ¿Qué herencia era esa? ¿Y quién era ese tal Hermenegildo? El abogado dijo que el viejo tiene unos papeles guardados que pueden probar la existencia de otros herederos, continuó Aristóbula. Pero si conseguimos que él haga el testamento antes, no va a haber problema. Sí, ya busqué toda la casa, pero no he encontrado nada aún. Chuy entendió en el acto que aquella mujer era una farsa completa. Ella no era sobrina de nadie, era una estafadora tras la herencia del hacendado. Y peor, ella sabía que podían existir otros herederos, tal vez hasta él mismo. Con las cartas escondidas debajo de la camisa, Chuy esperó a que Aristóbula saliera a la ciudad,
diciendo que iba a comprar remedios para don Otilio. Así que el coche desapareció en la carretera. Él corrió a la casa y encontró al hacendado sentado en la sala, mirando aquella foto amarillenta. «Don Otilio, necesito hablar con usted», dijo el niño, la voz saliendo medio ahogada de nerviosismo. El viejo levantó los ojos, y Chuy vio que estaban rojos, como si hubiera llorado toda la mañana. «¿Qué pasa, muchacho?» Chuy sacó las cartas de debajo de la camisa y las colocó en la mesa, frente a don Otilio. «Encontré esto en el corral, escondido en medio del heno». El hacendado miró las cartas y se puso blanco como papel. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía tomar los papeles. Cuando leyó las primeras líneas, comenzó a llorar como un niño. «Mi hija, mi Gorete», murmuró apretando las cartas contra el pecho. «Ella me escribió. Ella escribió y yo nunca lo supe». «Don Otilio», dijo Chuy, la voz débil de emoción. «Mi madre se llamaba Gorete Silva. Ella murió cuando yo tenía 5 años, pero antes siempre hablaba que había venido de una hacienda, que tenía una familia que no quería saber de ella». El viejo miró al niño como si hubiera recibido un disparo. «No puede ser. No puede ser que tú seas». «Usted es mi abuelo», dijo Chuy, las lágrimas corriendo por su rostro. «La foto que usted siempre se queda mirando es de mi madre, ¿verdad?» Don Otilio sacó la foto del bolsillo con las manos temblando y se la mostró al niño. Era realmente Gorete, más joven, sonriendo a la cámara con aquellos mismos ojos verdes que Chuy había heredado. mi nietecito querido», lloró el viejo, abrazando al niño con fuerza. «Perdona a este viejo testarudo. Perdona por haber echado a tu madre. Perdona por no haberte conocido antes». Ellos se quedaron abrazados allí en la sala, llorando juntos, hasta oír el ruido del coche de Aristóbula volviendo. Chuy se alejó rapidito y escondió las cartas. «No le diga nada aún», pidió bajito. «Esa mujer no es su sobrina, don Otilio. Yo la oí hablando en el teléfono. Ella está tramando algo contra usted». Don Otilio quedó confuso. «¿Cómo así? Ella dijo que era hija de mi primo». «Es mentira. Ella está detrás de su herencia, y hay más gente involucrada en eso». Aristóbula entró en la casa en ese momento, cargando una bolsa de la farmacia. «Hola, tío». «Traje los remedios para usted», dijo ella, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba diferente. «¿Por qué esa cara de velorio aquí? ¿Sucedió algo?» «No, no ha pasado nada», respondió don Otilio, disimulando. «Solo estaba conversando con el muchacho aquí sobre el trabajo». Aristóbula miró desconfiada de uno para otro. «Tío, usted no está pareciendo bien. ¿Qué tal si damos una vuelta por el abogado mañana? Para organizar unos papeles. Sabe cómo es, ¿verdad?» «¿Qué papeles?», preguntó don Otilio, fingiendo que no sabía de nada. «Pues el testamento. Usted ya está en una edad. Es bueno dejar todo organizadito, ¿verdad? Yo puedo encargarme de todo para usted». Chuy y don Otilio se cruzaron una mirada rápida. La trampa se estaba volviendo cada vez más clara. Aquella noche, después de que Aristóbula se fuera a dormir, Chuy salió del cuarto despacio y fue hasta la sala, donde encontró a don Otilio esperándolo. Los dos conversaron bajito sobre todo lo que había acontecido. «Ella debe tener otros cómplices», susurró Chuy. «Oí que hablaba con un tal Hermenegildo en el teléfono». «Hermenegildo, ese nombre me recuerda a algo», murmuró don Otilio, rascándose la cabeza. «Creo que ya oí hablar de él por aquí. ¿No era un abogado medio dudoso que trabaja en la ciudad?» «Puede ser. Ella dijo que él no necesitaba venir aquí, que ella se iba a encargar sola». Don Otilio tomó las manos del nieto. «Chuy, muchacho mío, perdona a este viejo por haber demorado tanto para encontrarte. Si yo no fuera tan testarudo, tan orgulloso, tu madre no habría sufrido tanto, y tú no habrías pasado por todas esas dificultades». «Usted no sabía, abuelo»,
dijo el niño, usando por primera vez la palabra que siempre soñó poder decir. Mamá nunca me contó bien la historia. Solo decía que un día yo iba a entender todo. Ella era una niña buena, trabajadora, inteligente, pero cuando apareció aquí embarazada, diciendo que iba a casarse con un hombre que yo no conocía, me puse como loco. Pensé que estaba perdiendo el juicio, que aquel hombre solo quería aprovecharse de ella. ¿Y qué sucedió? Me peleé con ella feo. Le dije cosas muy hirientes, de las que me arrepiento hasta el día de hoy. Le dije que se fuera de casa y que no volviera nunca más si no cambiaba de idea. Don Otilio se secó las lágrimas. No sabía que ella intentó buscarme después, que escribió esas cartas. ¿Dónde guardaba usted las correspondencias en esa época? Ay, hijo, yo nunca me ocupé de esas cosas. Quien recibía las cartas era Florinda, mi hermana menor. Ella era quien cuidaba de la casa, quien organizaba todo. Murió hace unos 5 años. Chuy entendió al instante. Entonces ella debió esconder las cartas de mi madre para que usted no las viera. Debió pensar que era mejor así, que iba a lastimarme aún más, suspiró don Otilio. Florinda siempre fue muy protectora conmigo. Don Otilio, abuelo, dijo Chuy, hesitante, ¿qué es eso de la herencia de la que tanto habla Aristóbula? El viejo se puso serio. Es algo complicado, nieto. Mi hermano gemelo, Astolfo, murió el mes pasado en Sao Paulo. Él nunca se casó, no tuvo hijos, y dejó una herencia grande, pero en su testamento está escrito que si yo muero, la herencia entera va para mi heredero directo. ¿Y quién sería ese heredero? Hasta hoy yo pensaba que no tenía a nadie. Por eso esa tal Aristóbula apareció aquí, diciéndose mi sobrina, queriendo que yo haga un testamento dejándole todo a ella. Chuy sintió un vacío en el estómago. Pero ahora usted sabe que tiene un heredero, ¿verdad? Yo soy su nieto. Sí, hijo. Y eso cambia todo. Si esa mujer descubre quién eres realmente, puede intentar hacerte daño. Como si la hubieran llamado con el pensamiento, Aristóbula apareció en la sala en ese momento, en camisón, con una cara somnolienta. ¿Qué conversita es esa a estas horas, tío? Usted necesita descansar. Solo estaba hablando con el muchacho sobre el trabajo de mañana, mintió don Otilio. Aristóbula los miró a ambos con desconfianza. Tío, usted está muy apegado a ese mocoso. Eso no es bueno. Gente así solo trae problemas. El niño es trabajador y honesto, defendió don Otilio con más firmeza en la voz. Por ahora, tío, por ahora. Aristóbula soltó una risita falsa. Pero en fin, voy a volver a la cama. Mañana vamos a ese abogado, ¿verdad? Para resolver de una vez esa cuestión del testamento. Después de que ella desapareció por el pasillo, Chuy y don Otilio se quedaron mirando, preocupados. La situación se estaba volviendo peligrosa y necesitaban actuar rápido antes de que Aristóbula consiguiera poner su plan en práctica. «Abuelo, ¿y si vamos a la policía?», sugirió Chuy. «¿Con qué pruebas, hijo? Hasta ahora ella no ha hecho nada que sea delito. Solo mintió sobre ser mi sobrina y eso no lleva a la cárcel. Entonces, ¿qué hacemos?». Don Otilio pensó por un momento. «Tendremos que ser astutos. Mañana yo finjo que acepto ir al abogado con ella, pero en realidad vamos a descubrir quién es ese tal Hermenegildo y a desenmascarar toda esta farsa. Quédate hasta el final, no te vas a arrepentir. Comenta qué crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante». Pero cuando se estaban despidiendo para ir cada uno a su cuarto, oyeron un ruido extraño proveniente de la cocina. Era como si alguien hubiera tirado algo. Don Otilio tomó una linterna y los dos fueron a ver qué era. La puerta de la despensa estaba abierta y varias cosas estaban esparcidas por el suelo. Aristóbula estaba allí, en camisón, rebuscando en las estanterías como una loca. «¿Qué es esto, muchacha? ¿Qué significa todo esto?», preguntó don Otilio asustado.
Aristóbula se giró con la cara roja de vergüenza por haber sido pillada infraganti. «Ay, tío, es que escuché un ruido y pensé que podía ser un ratón. Vine a ver». Pero en el suelo, en medio del desorden, estaba una caja vieja que don Otilio reconoció al instante. Era donde él guardaba los documentos importantes de la hacienda, incluyendo unos papeles que su hermano había mandado de Sao Paulo antes de morir. «¿Qué estabas buscando exactamente?», preguntó don Otilio con la voz cada vez más dura. Aristóbula intentó disimular, pero era demasiado tarde. La máscara había caído y ahora ya no tenía cómo esconder sus verdaderas intenciones. «Tío, usted no entiende. Yo solo quiero cuidar de sus intereses». «¿Cuidar de mis intereses o de los tuyos?», replicó el hacendado. Fue en ese momento que Chuy vio algo que heló su sangre. En la mano de Aristóbula tenía un sobre lacrado con el nombre Testamento Astolfo Nepomuceno, escrito con letra cuidada. La mujer había encontrado el documento que probaba todo sobre la herencia. Y ahora, sabiendo que había sido descubierta, no iba a tener nada más que perder. El silencio en la despensa era ensordecedor. Aristóbula sostenía el sobre del testamento con las manos temblorosas, como un niño pillado haciendo travesuras. Don Otilio y Chuy estaban parados en la puerta mirándola con una mezcla de decepción y rabia. «Dame ese papel», dijo don Otilio extendiendo la mano. Su voz tenía una autoridad que Chuy nunca antes había escuchado. «Tío, usted no entiende», intentó argumentar Aristóbula, pero su voz salió débil, sin convicción. «Entiendo muy bien. Tú no eres mi sobrina, ¿verdad? Nunca fuiste familia mía. Viniste aquí para robarme, para aprovecharte de un viejo que vive solo». Aristóbula soltó el sobre en el suelo y se pasó las manos por el cabello desesperada. Cuando vio que ya no tenía cómo engañar a nadie, la máscara cayó por completo. La cara de mujer buena desapareció y en su lugar apareció una expresión dura, calculadora. «Está bien, se acabó el juego», dijo ella con una voz completamente diferente. «Sí, no soy tu sobrina, pero eso no cambia nada. Tú eres un viejo solo, sin familia, sin nadie que cuide de ti. Yo estoy ofreciendo una solución buena para ambos lados». «¿Qué solución?», preguntó don Otilio tomando el sobre del suelo. «Usted hace el testamento dejándome la mitad de la herencia y yo cuido de usted hasta el final de su vida. Es un negocio justo». Chuy no aguantó más callado. «¿Y si él no quiere? ¿Qué vas a hacer?». Aristóbula miró al niño con una sonrisa maliciosa. «Ah, ¿el escuincle quiere meterse en la conversación de los adultos? Pues que sepas que tú eres el menor de los problemas aquí, muchacho». «¿Cómo es eso?», preguntó don Otilio poniéndose delante de su nieto. «Ay, tío. Quiero decir, Otilio, este mocoso apareció aquí de la nada, aprovechándose de tu bondad. ¿Quién garantiza que él no es un estafador igual que yo? Puede hasta ser que sea peor». El corazón de Chuy se aceleró. Si ella descubriera quién era realmente, que él era el verdadero heredero, las cosas podían ponerse muy peligrosas. «El niño no tiene nada que ver con esto», defendió don Otilio. «¿No? Entonces, ¿por qué ustedes dos estaban conversando escondidos de madrugada? Pensé que no lo vi, pero sí lo vi. Ustedes están tramando algo contra mí». La situación se estaba poniendo demasiado tensa. Aristóbula estaba acorralada y la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Don Otilio se dio cuenta de eso e intentó calmar los ánimos. «Vamos todos a la sala a conversar bien. Aquí en la despensa no es el lugar para resolver estas cuestiones». Aristóbula aceptó, pero Chuy notó que ella tomó un cuchillo pequeño del cajón cuando pensó que nadie la estaba viendo. El niño sintió un apretón en el pecho, pero no dijo nada para no empeorar la situación. En la sala, don Otilio abrió el sobre y comenzó a leer el testamento de su hermano. A medida que iba leyendo, su cara se ponía cada vez más seria. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Chuy, olvidándose de disimular. Aristóbula abrió los ojos como platos.
¿Abuelo? ¿Ese mocoso te llamó abuelo? Don Otilio y Chuy se miraron, dándose cuenta de que habían dado un paso en falso. Ahora ya no había cómo esconder la verdad. Sí, dijo don Otilio, levantando la barbilla con dignidad. Chuy es mi nieto, hijo de mi hija Gorete, a la que eché de casa hace 15 años por culpa de mi maldito orgullo. Aristóbula se puso blanca como el papel. ¿Nieto? ¿Tienes un nieto? Sí. Y según este testamento de mi hermano, si algo me pasa, toda la herencia va para mi heredero directo, o sea, para Chuy. La mujer comenzó a andar de un lado para otro en la sala, como un animal enjaulado. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Yo planeé todo bien. Estudié la vida de ustedes. Sabía que no tenías familia. Pues te equivocaste, dijo don Otilio firmemente. ¿Cuánto dinero es, abuelo? Preguntó Chuy, curioso. Don Otilio miró el papel de nuevo. Según aquí, son 2 haciendas en Sao Paulo, una casa en la capital, inversiones en el banco. Deben ser unos 10 millones de pesos en total. Chuy casi se cae de la silla. Nunca había visto ni 1000 pesos juntos en la vida. ¿Y ahora descubría que tenía derecho a una herencia de 10 millones? Aristóbula paró de andar y los miró a ambos con una cara que daba miedo. 10 millones, 10 millones que iban a ser míos. Nunca fueron tuyos, dijo don Otilio. Mentiste, engañaste, te hiciste pasar por quien no eras. ¿Y ustedes creen que voy a salir de aquí con las manos vacías después de todo el trabajo que tuve? ¿Creen que voy a dejar que un mocoso de la calle se quede con lo que iba a ser mío? Su voz tenía una rabia peligrosa, y Chuy notó que ella metió la mano en el bolsillo donde había escondido el cuchillo. Aristóbula, sé sensata, intentó calmar don Otilio. Puedes irte de aquí en paz. Nadie va a llamar a la policía, nadie va a hacerte daño. Solo vete y déjanos en paz. ¿Irme? Después de haber gastado meses estudiando la vida de ustedes, después de haber venido hasta este maldito lugar, después de haber aguantado fingir ser la sobrina de un viejo testarudo, soltó una risotada amarga. No mismo. Si yo no puedo tener el dinero, nadie puede. Fue en ese momento que ella sacó el cuchillo del bolsillo. Era pequeño, de pelar fruta, pero en la mano de una persona desesperada, cualquier arma es peligrosa. Ustedes van a hacer exactamente lo que yo les diga, dijo ella, apuntando el cuchillo hacia los dos. Primero, vamos a quemar este testamento. Después, el viejo va a firmar un papel dejándome todo a mí. No hagas una locura, mujer, pidió don Otilio, poniéndose delante de Chuy. Piensa en lo que estás haciendo. Ya pensé mucho. Y llegué a la conclusión de que ustedes dos son demasiado problema para seguir vivos. El corazón de Chuy latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Miró a su alrededor, buscando una salida, un arma, algo que pudiera ayudar. Fue cuando sus ojos se posaron en la foto de su madre, que había quedado encima de la mesa. «Espera», dijo él, con una idea loca en la cabeza. «Antes de hacer cualquier cosa, déjame contarte una historia». «¿Qué historia?» «Deja de dar vueltas, muchacho». «La historia de mi madre, la historia de cómo descubrí que soy nieto de don Otilio». Aristóbula vaciló. Por algún motivo, la calma del niño la dejó confusa. Chuy comenzó a hablar, despacio, ganando tiempo para pensar en una solución. Contó sobre las cartas que había encontrado, sobre el descubrimiento de que don Otilio era su abuelo, sobre todos los años que pasó en la calle sin saber que tenía familia. Mientras hablaba, se fue acercando despacio a la mesa donde estaba la foto. Aristóbula, hipnotizada por la historia, no percibió su movimiento. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, preguntó Chuy, ya cerquita de la mesa. ¿Qué? Que nunca vas a saber lo que es tener una familia de verdad. Nunca vas a saber lo que es ser amado por alguien. Aristóbula se enfureció con la provocación. «¡Cállate, mocoso insolente!».
Fue en ese momento que Chuy tomó un cenicero pesado que estaba en la mesa y lo arrojó en dirección a la mujer. Ella se desvió, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo, dejando caer el cuchillo. Don Otilio, a pesar de la edad, fue rápido. Tomó el cuchillo antes de que ella pudiera alcanzarlo y gritó: «¡Corre, Chuy! ¡Ve a pedir ayuda!». Pero cuando el niño iba a salir corriendo, oyó el ruido de un motor en la carretera. Eran 2 coches llegando a la hacienda, con varios hombres dentro. «¡Llegó el refuerzo!», gritó Aristóbula, levantándose del suelo con una sonrisa maliciosa. «Ahora van a ver lo que es bueno para la tos». Los hombres entraron en la casa sin tocar a la puerta. Eran 3, todos con cara de pocos amigos. El que parecía ser el jefe era un tipo alto, delgado, con bigote fino y ojos pequeños como de rata. «Aristóbula, ¿qué payasada es esta? ¿Por qué tardaste tanto en resolver esta situación?», preguntó él con una voz fina e irritante. «Hermenegildo, qué bueno que viniste, las cosas se complicaron aquí». Entonces aquel era el tal Hermenegildo que Chuy había oído en la conversación telefónica. El hombre miró al hacendado y al niño como si fueran animales en el matadero. «¿Así que este es el famoso Otilio Nepomuceno?», dijo él, haciendo una reverencia irónica. «Y este debe ser el tal escuincle que estaba estorbando nuestros planes». «Hermenegildo», dijo don Otilio, intentando mantener la calma, «no sé qué historia es esa que ustedes inventaron, pero yo no voy a firmar ningún papel. Y si no se van de mi propiedad ahora mismo, voy a llamar a la policía». Hermenegildo soltó una risotada seca. «¿Policía? ¿Con qué teléfono, mi viejo? La primera cosa que mis muchachos hicieron fue cortar la línea telefónica de la hacienda. Y el celular más cercano está en el pueblo, a 15 kilómetros de aquí». Uno de los secuaces mostró unas tenazas, confirmando que habían cortado la línea. «Ahora van a hacer exactamente lo que les digamos», continuó Hermenegildo. «Usted va a firmar un testamento dejando todo a nuestros cuidados, y después, después van a tener un accidentito en la carretera». Chuy sintió el mundo desmoronarse. Había encontrado a su familia, descubierto que tenía un abuelo que lo amaba, y ahora todo iba a terminar de esa forma horrible. «Por favor», imploró, con lágrimas en los ojos, «dejen a mi abuelo en paz. Él ya ha sufrido mucho en la vida. Si quieren a alguien a quien culpar, cúlpenme a mí». Hermenegildo se divirtió con la situación. «Miren qué bonito. El nietecito quiere proteger al abuelito. ¡Qué cosa más tierna!». «Deja al niño fuera de esto, Hermenegildo», dijo Aristóbula. «Él no tiene nada que ver con la herencia». «¿No tiene? Según el testamento que estaban leyendo hace poco, sí tiene. Este muchacho es el heredero directo de todo. Entonces, él es un problema tan grande como el viejo». Don Otilio tomó la mano de su nieto. «Chuy, perdona a este abuelo viejo y testarudo por haberte encontrado tan tarde. Perdona por no haber conseguido protegerte bien». «No hables así, abuelo. Vamos a salir de esta». «¿Salir de esta cómo?», se burló Hermenegildo. «Están cercados, sin comunicación, sin salida. Es mejor aceptar la situación y colaborar. Por lo menos así la cosa es más rápida y menos dolorosa». Pero fue en ese momento que sucedió algo que nadie esperaba. Doña Remedios, la cocinera, apareció en la puerta de la sala. Ella había llegado más temprano de lo normal para preparar el desayuno, y cuando vio los coches extraños en la puerta, resolvió echar un vistazo. «¿Qué confusión es esta aquí?», preguntó ella, inocentemente. Hermenegildo y sus secuaces se giraron sorprendidos. Nadie había notado la llegada de la mujer. «¡Doña Remedios!», gritó Chuy. «Llame a la policía, ellos quieren hacernos daño». La mujer, que era lista a pesar de la edad, entendió al instante que la cosa estaba fea. Sin hacer alarde dijo: «Ah, entiendo. Entonces no van a querer el desayuno hoy, ¿verdad? Voy a volver al pueblo entonces». «Nadie va a ningún lado», gritó Hermenegildo, mandando a uno de los secuaces sujetar a la mujer.
Pero doña Remedios no era tonta. Antes de salir de casa, había dejado una nota para su marido diciendo dónde iba a estar, y había combinado con él que si no volvía hasta una cierta hora, él debía ir tras ella. «Escucha, muchacho», dijo ella para Hermenegildo, con aquella autoridad que solo las madres y abuelas tienen. «Yo ya crié 5 hijos y cuidé de 10 nietos. No es un don nadie como tú quien me va a meter miedo». Hermenegildo se enfureció con la osadía de la mujer. «Cállate, vieja, si no quieres salir lastimada de aquí». «¿Lastimada? Lastimado vas a quedar tú cuando mi marido llegue aquí con su escopeta. Él ya debe estar en camino, porque combinó de venir a buscarme dentro de poco». La información puso nervioso a Hermenegildo. Si aparecía más gente, la situación se iba a complicar para ellos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó él para Aristóbula. «¿Cómo voy a saber? Tú debías haber planeado esto bien». «Está bien, cambio de planes. Vamos a tener que acelerar las cosas aquí». Hermenegildo tomó unos papeles de la carpeta que llevaba y los arrojó en la mesa delante de don Otilio. «Firma aquí, ahora, sin rodeos». «No firmo», dijo el hacendado firme. «¿No? Entonces tal vez cambies de idea cuando veas lo que le va a pasar a tu nietecito querido». Uno de los secuaces agarró a Chuy y le puso un cuchillo en el cuello. «Firma, viejo, si no, el muchacho se va al otro mundo». Don Otilio se desesperó. «No, por favor. Yo firmo todo lo que quieran. Solo no lastimen al niño». «No firmes nada, abuelo», gritó Chuy, aún con el cuchillo en el cuello. «No dejes que ganen». Pero don Otilio no aguantaba ver a su nieto en peligro. Con las manos temblorosas tomó la pluma y comenzó a firmar los papeles. Fue en ese momento que oyeron el ruido de una camioneta llegando a la carretera. Era el marido de doña Remedios, Gersino, un hombre grande como un armario, con cara de pocos amigos. «Listo, ahora sí valió madre», murmuró uno de los secuaces. Gersino entró en la casa sin ceremonia, vio la situación y no perdió tiempo con conversación. Tomó una caña de pescar que estaba apoyada en la pared y se lanzó contra el secuaz que sujetaba a Chuy. «¡Suelta al niño, desgraciado!», gritó él, acertando un cañazo en la espalda del hombre. La confusión fue general. Los secuaces intentaron reaccionar. Doña Remedios comenzó a golpear una olla en la cabeza de Hermenegildo. Don Otilio y Chuy corrieron a esconderse detrás del sofá. Aristóbula intentó huir, pero tropezó con su propia falda y cayó en medio de la sala, tirando la mesa y esparciendo todos los papeles por el suelo. En medio de la pelea, Chuy vio que el testamento original del tío abuelo había caído cerca de la chimenea encendida. Si aquel papel se incendiaba, todas las pruebas de la herencia iban a desaparecer y ellos se quedarían sin nada. Gateando por el suelo, el niño consiguió tomar el documento antes de que el fuego lo alcanzara. Pero cuando se giró para volver a su escondite, vio a Hermenegildo viniendo en su dirección, con una cara de odio que daba miedo. «Dame ese papel, escuincle», gritó el hombre, intentando arrancar el testamento de las manos de Chuy. Los dos comenzaron a tirar del papel, uno de cada lado, cuando oyeron el sonido de una sirena en la distancia. Gersino había conseguido llamar a la policía antes de salir de casa, y ahora el auxilio estaba llegando. «¡La policía! ¡La policía está viniendo!», gritó doña Remedios toda animada. Hermenegildo soltó el papel y miró a sus secuaces. «¡Vámonos! ¡Rápido!». Pero era demasiado tarde. Las patrullas ya estaban entrando en la propiedad, cercando la casa por todos lados. Aristóbula, viendo que todo había salido mal, comenzó a llorar como una niña. «Yo solo quería una vida mejor. Solo quería tener algo en la vida». Mientras la policía apresaba a los bandidos, Chuy y don Otilio se abrazaron allí en medio de la sala desordenada, agradeciendo por estar vivos y juntos. Pero la historia aún no había terminado. El delegado, después de escuchar todo el relato, trajo una noticia que dejó a todos boquiabiertos. «Don Otilio,
¿Sabía usted que este testamento de su hermano tiene una cláusula muy extraña? ¿Qué cláusula? Dice aquí que si el heredero es menor de edad, solo puede recibir la herencia cuando cumpla los 18 años. Hasta entonces, el dinero queda administrado por un tutor nombrado por el tribunal. Chui sintió el corazón hundirse. 6 años más esperando para tener acceso a la herencia. ¿Y si el tribunal nombraba a un tutor malo que quisiera robarle el dinero? Don Otilio percibió la preocupación de su nieto. ¿Y quién puede ser ese tutor delegado? Normalmente sería un pariente cercano, alguien de confianza de la familia. En este caso, usted sería la elección más natural. El alivio fue general. Por lo menos, el dinero iba a quedar en las manos correctas. Pero cuando todo parecía que iba a terminar bien, el delegado trajo otra noticia que cambió todo de nuevo. Hay una cosa más, don Otilio. Este testamento no es el único que existe. Encontramos otro documento en la casa de su hermano en Sao Paulo, y ese segundo testamento dice algo bien diferente. El silencio en la sala se podía cortar con un cuchillo. Todo el mundo miraba al delegado, esperando que explicara qué historia era aquella del segundo testamento. Chui sentía el corazón latiendo fuerte, con miedo de que toda la esperanza que había ganado se esfumara de nuevo. ¿Cómo que otro testamento? ¿Delegado?, preguntó don Otilio, con la voz entrecortada. El delegado, un hombre serio llamado Anacleto Peregrino, abrió la carpeta que había traído y sacó un sobre lacrado. Encontramos este documento en la caja fuerte particular de su hermano, don Otilio. Tiene fecha más reciente que el primer testamento. Aristóbula, aún esposada, estiró el cuello para intentar ver el papel. Si tiene fecha más reciente, entonces ese es el que vale, ¿no? Exacto, confirmó el delegado. En la ley, el testamento más nuevo cancela el más viejo. Chui sintió las piernas temblar. Después de todo lo que había pasado, después de haber encontrado a su familia, ¿iba a perderlo todo por culpa de un papel que ni siquiera sabía que existía? Don Otilio tomó la mano de su nieto con fuerza. Sea lo que haya ahí, lo enfrentaremos juntos, ¿de acuerdo? El delegado abrió el sobre despacio, como si supiera que aquello iba a cambiar la vida de todo el mundo allí. Comenzó a leer en voz alta. Yo, Astolfo Nepomuceno, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, cancelando todos los anteriores. El corazón de todo el mundo se aceleró. Dejo todas mis posesiones y bienes a mi hermano gemelo, Otilio Nepomuceno, con una condición especial. ¿Qué condición?, preguntó don Otilio ansioso. El delegado continuó leyendo. La condición es que mi hermano use esta herencia para encontrar y cuidar de los descendientes de nuestra familia que puedan haberse perdido por el mundo. Supe recientemente, a través de una investigación particular, que Otilio tuvo una hija llamada Gorete, que salió de casa embarazada hace muchos años. Si esta información es verdadera y si existe un nieto, toda la herencia debe ser usada para dar a esa criatura la vida que se merece, con educación, oportunidades y mucho amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Chui. No podía ser verdad. No podía ser que el tío abuelo que nunca había conocido supiera de su existencia. «Hay más», continuó el delegado. «Si el nieto es encontrado, y si Otilio prueba que es capaz de ser un buen abuelo, toda la herencia pasa automáticamente al muchacho cuando cumpla los 18 años. Pero mientras tanto, Otilio debe usar el dinero para darle al muchacho todo lo que nuestra familia no consiguió darle a su hija». Don Otilio estaba llorando como un niño. Mi hermano sabía. Él descubrió sobre Chui. «¿Cómo lo descubrió?», preguntó el niño, aún sin creer lo que estaba oyendo. El delegado miró al final del testamento. «Hay una carta anexa aquí. ¿Quieren que la lea?» «Léala, por favor», pidió don Otilio. «Mi querido hermano Otilio», comenzó el delegado,
Si estás leyendo esto, es porque yo ya partí de este mundo. Espero que no me guardes rencor por lo que voy a contarte. Hace 2 años contraté a un detective particular para investigar nuestra familia. Siempre sentí que escondías algún sufrimiento muy grande y quería entender el por qué. Chuy y Don Otilio se miraron, emocionados. El detective descubrió sobre Gorete, sobre vuestra pelea, sobre que ella salió embarazada de aquí. También descubrió que ella tuvo un hijo, al que dio el nombre de Chuy, pero que murió cuando el niño tenía apenas 5 años. Desde entonces, el muchacho vive en las calles, sin saber que tiene familia. La voz del delegado se quebró de emoción. Otilio, sé que eres un hombre orgulloso, testarudo, pero también sé que tienes un corazón bueno. Si el destino trae a este niño hasta ti, no repitas los errores del pasado. Dale a él el amor que no conseguimos darle a Gorete. La herencia es solo un detalle. Lo que importa es que nuestra familia se reencuentre. El silencio que se siguió fue roto apenas por los sollozos de Chuy y Don Otilio, que se abrazaban como si fuera la primera y última vez. Doña Remedios, que había permanecido allí durante toda la confusión, se secó las lágrimas con el delantal. ¡Ay, qué cosa más linda! Hasta yo estoy llorando aquí. Aristóbula, aún esposada, parecía haberse conmovido con la historia. Yo no sabía. Si hubiera sabido que eran familia de verdad. No justifica lo que hiciste, dijo el delegado secamente. Pero por lo menos ahora entiendes por qué el plan de ustedes nunca iba a funcionar. El destino ya había trazado el camino correcto para esta familia. Hermenegildo, que había permanecido callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ustedes van a responder por extorsión, amenaza, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa. Pueden pasar unos buenos años en la cárcel, respondió el delegado. Aristóbula bajó la cabeza. Delegado, acepto pagar por lo que hice, pero puedo pedir una cosa. ¿Qué cosa? Quería pedir perdón a Don Otilio y a Chuy. Sé que no lo merezco, pero ustedes me hicieron ver que existe algo más importante que el dinero en el mundo. Don Otilio la miró con compasión. Aristóbula, todo el mundo merece una segunda oportunidad en la vida. Cuando salgas de la cárcel, si quieres empezar de verdad, puedes buscarnos. Siempre hay trabajo honesto para quien quiere trabajar bien. La mujer comenzó a llorar esta vez de verdad. Gracias, gracias por ser mejores que yo. Después de que la policía se llevó a los criminales, quedaron solo Don Otilio, Chuy, Doña Remedios y Don Gersino en la hacienda. El sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de rosa y dorado, como si fuera un nuevo comienzo para todos. «¿Y ahora, abuelo?», preguntó Chuy. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?». Don Otilio sonrió, pasando la mano por el cabello de su nieto. «Primero, vamos a tomarnos un desayuno bien rico que Doña Remedios va a preparar. Después, vamos a planear tu futuro, nietecito». «¿Mi futuro cómo?». «Bueno, vas a tener que estudiar mucho para administrar todo esto cuando crezcas. Vamos a matricularte en una escuela buena, a contratar a los mejores profesores, a darte todas las oportunidades que tu madre no tuvo». Chuy se puso serio por un momento. «Abuelo, ¿puedo decirte algo?». «Claro, hijo, puedes decirme todo. Yo no quiero todo este dinero solo para mí. Quiero usarlo para ayudar a otros niños que están pasando por lo que yo pasé. Niños huérfanos que no tienen dónde vivir, que no saben si son amados». Don Otilio sintió el pecho hincharse de orgullo. «Tienes el corazón de tu madre, ¿sabías? Ella también siempre pensaba en los demás antes de pensar en ella. Entonces, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos usar el dinero para ayudar a más gente?». «Sí que podemos. De hecho, creo que era exactamente eso lo que tu tío abuelo Astolfo quería. Él siempre fue un hombre generoso, al que le gustaba ayudar a quien lo necesitaba». Doña Remedios, que estaba oyendo la conversación, se acercó a los dos.
¿Puedo dar una sugerencia? Claro, doña Remedios. Usted siempre da los mejores consejos. ¿Por qué no transforman parte de la hacienda en un lugar para recibir a niños necesitados? No un orfanato, sino una casa grande donde puedan quedarse mientras buscamos familias buenas para adoptarlos. Chuy saltó de alegría. ¡Qué idea más linda! Podemos tener caballitos para que los niños aprendan a montar. Podemos tener una huerta donde planten sus propias verduras. Podemos tener clases de música, de dibujo. Y podemos tener una biblioteca grande, completó don Otilio, donde aprendan que a través de los libros pueden viajar a cualquier lugar del mundo. Don Gersino, que había permanecido callado hasta entonces, dio su opinión. Y yo puedo enseñar a los muchachos mayores a trabajar con madera, a arreglar cercas, a cuidar de los animales. El trabajo honesto nunca le hizo daño a nadie. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Chuy. Él comenzó a estudiar en una escuela particular del pueblo, pero siempre volvía a la hacienda al final de la tarde para estar con su abuelo. Don Otilio lo matriculó en clases de música, de informática, de inglés, todo lo que pudiera abrir puertas para el futuro del niño. Pero lo más importante era la relación entre ellos. Todas las noches, antes de dormir, se sentaban en el corredor para conversar sobre el día, sobre los planes, sobre la añoranza de Gorete. Don Otilio contaba historias de su hija cuando era pequeña, y Chuy contaba los pocos recuerdos que tenía de su madre. ¿Sabes qué era lo que más le gustaba hacer cuando era niña?, preguntó don Otilio en una de esas conversaciones. ¿Qué? Cuidar de los animalitos heridos. Vivía trayendo pajaritos con el ala rota, gatitos abandonados, perros atropellados. Transformaba su cuarto en un hospital veterinario improvisado. Chuy sonrió. Ella hacía eso conmigo también. Cuando vivíamos en aquella casita pequeña, ella siempre se las ingeniaba para ayudar a los animales de la calle. Tú sacaste esa parte de su buen corazón, mi nieto. 6 meses después, la Casa de la Esperanza fue inaugurada. Era una parte de la hacienda que había sido reformada especialmente para recibir a niños en situación de riesgo. Tenía cuartos coloridos, una sala de juegos, una biblioteca, una cocina industrial, una enfermería e incluso una capillita pequeña donde quien quisiera podía rezar. En el día de la inauguración, apareció una multitud de gente de la región. El alcalde, el cura, las maestras de las escuelas, familias interesadas en la adopción. Pero quien más llamó la atención fue una mujer elegante, de unos 50 años, que llegó en un coche importado. ¿Puedo hablar con el responsable de la casa?, preguntó a doña Remedios. Claro, voy a llamar a don Otilio y a Chuy. Cuando los dos se acercaron, la mujer se presentó. Mi nombre es Constanza Eulalia. Soy psicóloga especialista en adopción. Supe del trabajo de ustedes y me gustaría ofrecer mis servicios voluntarios. ¡Qué bueno!, dijo don Otilio. Necesitamos profesionales calificados. Pero hay una cosa que me llamó la atención, continuó Constanza. El nombre del niño aquí, Chuy, es un nombre poco común. Sí que lo es, concordó Chuy. Mi madre dijo que lo eligió porque era el nombre que mi abuelo quería dar a su primer nieto. Constanza se puso pálida. ¿Tu madre cómo se llamaba? Gorete Silva. ¿Por qué? La mujer comenzó a temblar. Gorete Silva, que trabajaba como empleada doméstica, que vivía en una casita pequeña en el barrio de San José. Chuy y don Otilio se miraron sorprendidos. ¿Cómo conocía usted a mi madre? Constanza comenzó a llorar. Porque yo era su patrona. Ella trabajó en mi casa durante 2 años, cuando tú eras muy pequeño, y yo me encariñé mucho con ustedes dos. El mundo pareció detenerse. Chuy recordaba vagamente una casa grande donde su madre trabajaba, una señora simpática que siempre le daba dulces. Doña Constanza, ¿usted es la dueña de la casa de los azulejos azules?, preguntó el niño con la voz entrecortada. Soy yo, mi querido.
¿Te acuerdas de mí? Chuy corrió a abrazar a la mujer y los dos lloraron juntos allí delante de todo el mundo. Sí, me acuerdo. Usted siempre decía que yo era un niño especial, que iba a ser alguien importante en la vida, y estaba en lo cierto. Mira el hombrecito en que te has convertido. Constanza explicó que después de que Gorete murió, ella había buscado a Chuy por todas partes, pero el niño había desaparecido del barrio. Yo quería tanto haberte adoptado en aquella época. Ya había empezado los papeles, pero entonces tú desapareciste. ¿Por qué mi mamá dejó de trabajar en su casa?, preguntó Chuy. Porque enfermó. En los últimos meses se encontraba muy mal. Tosía mucho, adelgazó bastante. Yo le ofrecí pagarle un médico particular, pero ella no quiso aceptar. Don Otilio entendió que su hija había muerto de una enfermedad que podía haber sido tratada si hubiera tenido condiciones financieras. Otro remordimiento más para cargar en su conciencia. Don Otilio, dijo Constanza, sé que usted es el abuelo de Chuy y sé que se han encontrado hace poco, pero quería que supiera que su hija hablaba mucho de usted. ¿Hablaba? ¿Qué decía? Que le echaba mucho de menos, que soñaba con el día en que se reconciliarían, que quería mucho que conociera a su nieto. Las lágrimas rodaron por el rostro del hacendado. ¿Ella me perdonaba entonces? Sí que le perdonaba. Decía que usted era un hombre bueno, solo un poco testarudo, y que un día iba a entender que su amor era verdadero. Aquel día, Constanza no solo se convirtió en voluntaria de la Casa de la Esperanza, sino que también se convirtió en parte de la familia. Ella había perdido a su marido hacía algunos años, no tenía hijos, y encontrar a Chuy de nuevo fue como ganar un hijo y un nieto al mismo tiempo. La casa comenzó a funcionar con 5 niños en el primer mes. Eran niños y niñas de varias edades, todos con historias tristes parecidas a la de Chuy. Pero allí en la hacienda encontraron algo que nunca habían tenido, una familia verdadera. Chuy, que ahora estudiaba en una escuela particular de la capital y solo venía a la hacienda los fines de semana, se empeñaba en ayudar a los niños con las tareas. Les enseñaba lo que había aprendido, jugaba con ellos, contaba historias a la hora de dormir. ¿Por qué haces esto?, preguntó una de las niñas, una niña llamada Iracema, de 6 años, que había llegado a la casa recientemente. Porque sé lo que es estar solo en el mundo, respondió Chuy, y sé lo bueno que es cuando alguien cuida de uno de verdad. ¿Te vas a ir cuando crezcas?, preguntó ella con miedo. No, Iracema, esta es mi casa para siempre, y ustedes son mi familia también. Un año después de la inauguración de la Casa de la Esperanza, ya habían conseguido hogares definitivos para 15 niños. Familias cariñosas que pasaban por un proceso riguroso de selección comandado por doña Constanza antes de poder adoptar. Chuy, ahora con 13 años, se había convertido en un joven estudioso y responsable. Hablaba inglés, tocaba la guitarra, sabía usar la computadora y aún ayudaba a don Otilio a administrar los negocios de la hacienda. Pero lo más importante era que se había convertido en un líder natural entre los niños de la casa. «Abuelo», dijo él en una tarde de domingo, mientras los dos arreglaban la cerca del pasto, «tuve una idea». «¿Qué idea, nieto?» «¿Y si hiciéramos una escuela aquí en la hacienda? Para los niños de la casa y también para los hijos de los trabajadores de la región». Don Otilio paró de martillar y miró al niño con orgullo. «No paras de pensar en ayudar a los demás, ¿verdad?» «Es que pienso, si hubiera tenido la oportunidad de estudiar bien desde pequeño, ¿cuántas cosas no habría aprendido? ¿Y cuántos niños por ahí no tienen esa oportunidad?» «Tienes razón. Vamos a hablar con doña Constanza sobre eso». La escuela fue construida al año siguiente. Era pequeñita, con apenas 4 aulas, pero tenía todo lo que necesitaba. Biblioteca, laboratorio de ciencias, sala de informática. Los niños de la región venían a estudiar por la mañana y los de la casa por la tarde. La maestra principal era una joven recién graduada llamada Serafina Evangelista,
que se había encantado con el proyecto y pedido para trabajar allí. Tenía una paciencia infinita con los niños y un don especial para enseñar. «Profesor Chui», bromeaba ella, ¿no quiere dar una clase a los pequeños sobre matemáticas? Chui, que ya era casi tan alto como don Otilio, se ponía rojo de vergüenza. «Basta con eso, maestra Serafina. Yo solo sé lo básico». «Lo básico que sabes ya es más de lo que mucha gente grande sabe por ahí». En 5 años de funcionamiento, la Casa de la Esperanza y la escuela se habían convertido en un referente en la región. Periodistas venían de lejos para hacer reportajes sobre el proyecto. Políticos aparecían queriendo asociarse al éxito. Empresarios ofrecían donaciones. Pero para Chui y don Otilio, lo más importante no era el reconocimiento. Era ver a los niños creciendo felices, encontrando familias que los amaban, estudiando, soñando con un futuro mejor. ¿Sabes cuál es la mayor alegría de mi vida?, preguntó don Otilio a su nieto una noche, mientras los dos caminaban por el patio de la hacienda. «¿Cuál? Es saber que conseguí enmendar el error que cometí con tu madre, que conseguí darte el amor que no le di a ella». Chui dejó de caminar y abrazó a su abuelo. «Abuelo, sabes que te amo, ¿verdad?». «Lo sé, nieto». «¿Y tú sabes que eres la cosa más preciosa de mi vida?». «Lo sé». Cuando Chui cumplió 18 años, oficialmente toda la herencia del tío abuelo Astolfo pasó a su nombre. Eran realmente 10 millones de pesos, más las propiedades en Sao Paulo y las inversiones en el banco. Pero el niño que un día había dormido debajo de los puentes no se dejó impresionar por la riqueza. En el día de su cumpleaños reunió a toda la familia: don Otilio, doña Constanza, doña Remedios, don Gersino, la maestra Serafina y todos los niños de la casa para hacer un anuncio. «He decidido lo que voy a hacer con la herencia», dijo él, solemne. «Voy a usar parte del dinero para expandir nuestro trabajo. Quiero construir más casas como esta en otros lugares. Quiero abrir más escuelas. Quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé». Todo el mundo aplaudió, emocionado. «Pero también quiero guardar una parte para garantizar que nuestro trabajo aquí continúe para siempre, incluso cuando el abuelo y yo ya no estemos aquí». «¿Y el resto?», preguntó doña Constanza. Chui sonrió. «El resto lo voy a usar para hacer algo que siempre soñé. Voy a construir un monumento para mi madre, un lugar bonito, con jardín, donde las personas puedan ir para recordar que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». En aquel momento, todos allí entendieron que el niño huérfano que había llegado a la hacienda 5 años atrás no era más un niño perdido. Era un hombre de verdad, con propósitos nobles y un corazón generoso. Don Otilio, ahora con cabellos completamente blancos, pero los ojos brillando de orgullo, tomó la mano de su nieto. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Chui». «Lo sé, abuelo. Y usted también puede estar orgulloso, porque todo lo que soy hoy lo aprendí con usted». Mientras el sol se ponía una vez más en el desierto de Sonora, pintando el cielo de dorado y rosa, 2 generaciones de la familia Nepomuceno se abrazaban allí en el patio de la hacienda, sabiendo que finalmente habían encontrado lo que siempre buscaron, el uno al otro. Y en algún lugar, en el cielo estrellado que se abría sobre sus cabezas, Gorete Silva sonreía, sabiendo que el amor que ella plantó en el corazón de su hijo había florecido de la manera más bonita posible. La historia, que comenzó con un niño huérfano caminando en un camino polvoriento, terminó con una familia reunida, un legado de amor siendo construido y la certeza de que nunca es tarde para enmendar los errores del pasado y construir un futuro mejor. Y así, de generación en generación, el amor continuaría multiplicándose, probando que las mayores riquezas de la vida no son aquellas que caben en el bolsillo, sino aquellas que caben en el corazón.